que el control de sectores delincuenciales sobre lo que ocurre en el territorio de la parada es mucho mayor al que cualquier evaluación previa se podía haber hecho, ya solo queda que en realidad el comercio mayorista tiene que trasladarse a Santa Anita de todas maneras, y esperamos que la población, los medios de comunicación y todo el mundo apoyen es la necesidad de terminar con este proceso, ¿no? Pero hoy hemos visto cómo los camiones están entrando con total normalidad y están haciendo su labor como todos los días, y que el operativo de ayer no ha cambiado en nada esa situación. Bueno, yo creo que vamos a ver, hay zonas que ya están cercadas, la policía tiene que terminar de establecer su control territorial, tratando de minimizar el costo social. No, esto no quiere decir que un proyecto, miren, este proyecto ha tenido 25 años en espera. Está planteado hace muchísimo tiempo. Cuando la firma Apoyo Consultoría S.A., el CEPRI Lima de la época le pidió que haga una evaluación de si se podía privatizar el mercado de Santa Anita, la evaluación que hicieron fue ningún privado va a asumir el riesgo de traslado. O sea, este proyecto es un proyecto difícil. Durante la gestión anterior, ¿no es cierto?, se quiso hacer la infraestructura, pero exprofesamente se evitó buscar el traslado porque se sabía que era un problema. O sea, esta papa caliente nadie ha querido tomar la decisión. Entonces ahora se ha tenido que tomar esta decisión, se ha preparado un operativo, quizás en el primer momento no tenga todo el éxito que requiera por las dificultades que ustedes están viendo. Aquí lo que hay es una intención de un sector delincuencial de no tener control sanitario, de no tener control de la SUNAT, ¿no es cierto? Las instituciones principales que debían hacer control sanitario y control tributario no han podido entrar nunca a la parada, y por lo tanto hay que seguir en la estrategia que estaba planteada. Probablemente se tengan que mejorar los operativos policiales, aumentar la dotación, aumentar el resguardo. Hay cosas que se tienen que ocurrir, pero se tienen que hacer de todas maneras, y la ciudad creo que lo tiene claro, ¿no? Señor Valenzuela, ¿qué percepción tiene usted en relación a esa estrategia? A ver, en primer lugar, el día de ayer la bancada del PPC se ha reunido varias horas, hasta pasada la medianoche, y por encargo de la bancada debo comunicarles que rechazamos total y absolutamente, rotundamente, los hechos vandálicos que se han dado el día de ayer en las inmediaciones del Mercado de la Parada y en el distrito de La Victoria, porque este desmán se ha desbordado por muchas manzanas más. En segundo lugar, hacemos la invocación y la exigencia a las fuerzas del orden para que recobren el principio de autoridad y el principio de orden en la zona. Los vecinos de La Victoria y de Lima están demandando esto desde tempranas horas de la mañana de hoy, y definitivamente es lo que se requiere. El día de ayer en la noche, mientras nosotros sesionábamos y discutíamos los hechos vandálicos del día de ayer y la actitud de las autoridades, hemos recibido información de que no había policía alrededor del mercado, que se encontraba en algunos puntos críticos, pero no se había acordonado como se había ofrecido la zona, en cuyo caso, al igual como se encontraron piedras y desmontes para atacar a los policías, probablemente se estén encubriendo muchas cosas más y se estén reagrupando y apertrechando en las próximas horas. Con respecto a la estrategia en concreto, ¿estuvo bien planteada esta idea de vamos a económicamente asfixiarlos para que paulatinamente el proceso se vaya dando y ellos mismos vayan migrando hacia Santa Anita? ¿Tiene sentido? ¿Les gusta la idea? ¿Les parece una estrategia correcta? ¿La apoyarán en el futuro? A ver, el problema del conflicto no es de hoy. El problema del conflicto en la parada viene de hace varios meses, identificados además asusadores del Movadef, identificados también grupos sindicales que han estado promoviendo la violencia dentro del mercado, y otros buenos comerciantes, buenos estibadores que pretendían mudarse y eran amenazados. Pero esa realidad empieza desde junio del año pasado, cuando la alcaldesa les dice a los comerciantes que no se iban a mudar al mercado que habían recibido porque se encontraba incompleto. Un año y medio después, el mercado sigue en las mismas condiciones y la alcaldesa cambia de parecer, y nunca se les explica a los comerciantes por qué había cambiado de parecer, y les dice que se tienen que mudar al mercado como está, sin una obra absolutamente adicional en los casi 18 meses que se tiene de gestión. Los comerciantes entonces, sin entender, y sobre todo, más que los comerciantes, los estibadores que iban a perder su trabajo, se manifiestan en contra, y es ahí donde nosotros, los regidores, que tenemos muy poca información además, identificamos infiltrados dentro del mercado y dentro de los trabajadores y en las protestas. Esta situación de conflicto no es de ayer, no es de antes de ayer. Esta situación de conflicto lo sabemos todos desde hace meses. La intervención del día de ayer, intervención fallida, tenía como objetivo la colocación, como dicen los funcionarios municipales, solamente de colocar unos bloques en las pistas adyacentes al mercado, que no es otra cosa que una intervención para cercar el mercado, que es lo que es en realidad.
Si no lo han interpretado así, han hecho una mala evaluación de la realidad que circunda el mercado y a la operación comercial que se desarrolla en La Victoria. ¿Qué se plantea entonces? Porque la problemática está allí y se tiene que trabajar efectivamente para evitar que una cosa así vuelva a suceder. En primer lugar, hay que recobrar el principio de autoridad en La Victoria. En las inmediaciones del mercado, dentro del mercado y sobre todo recobrar el diálogo. Diálogo que se vio interrumpido con el anuncio de la alcaldesa de que el traslado se tenía que dar el 19. Pero si me permite, ¿qué implica imponer la autoridad o restablecer la autoridad y el orden? ¿Qué implica? ¿Que el antiguo status quo vuelva? Es decir, dejar a los De comerciantes. ninguna manera. Entonces, ¿cuál? Eso Lo es primero que quiero hay que hacer es recobrar la autoridad. ¿Y qué significa recobrar la autoridad? Presencia policial y el arresto de quienes, no teniendo ningún objetivo dentro del mercado y fuera del mercado, en las inmediaciones, tengan que ser o retirados o denunciados incluso por la Fiscalía, por la Fiscalía de Prevención del Delito, para tener la zona completamente asegurada. No se puede pretender que algunos serenos, un puñado de policías y armados con unos bloques de cemento pretendan cercar el mercado y que Pero tengamos no es la los resultados información que tenemos. ayer. Según la alcaldesa, ¿hubo inteligencia, hubo coordinación con el gobierno central, con el presidente de la República? Señor Guerra García, en la línea del señor Valenzuela, ¿se perdió el principio de autoridad ayer? A ver, yo lo que desbordado, diría ¿no? es, hemos tenido pues una situación complicada, ¿no? También cuando hemos enfrentado, por ejemplo, 8 paros del transporte. En esos 8 paros se coordina con la 7ª Región Policial, con la Fiscalía, y hemos hecho muchas cosas para tener todas las pruebas para cualquier posible incidente. Y aún así, el día del paro tuvimos un punto en que fue complicado, en donde una turba, en donde había gente también contratada y gente requisitoriada que ha sido detenida y que no eran necesariamente choferes, generó daños contra un bus, ¿no es cierto? Ya, que haya un incidente de ese tipo no significa que no haya habido un control de la ciudad. Aquí lo que hemos tenido es que en un momento en que se ha buscado cercar para que no accedan los camiones al mercado de la parada, lo que hemos tenido es un momento de conflicto de altísima intensidad, porque creo que lo que no estaba en la previsión es que aquí, obviamente, ustedes han visto, esa turba que estaba ahí no eran un montón de comerciantes enfrentándose a la policía. Este no es un tema de comerciantes. Aquí lo que quizás no se previó es que o un sector de malos comerciantes u otras personas, pero eso va a tener que comprobarse, contrataron Pero fue falta de masivamente. previsión, usted lo confirma, es una falta de previsión de lo que iba a suceder. Ha habido un hecho de conflicto y quizás no ha habido una fuerza suficiente para poderlo controlar. Al final la situación se logró controlar y yo creo que la policía en este momento necesita respaldo para terminar de poner el orden. Yo estoy completamente de acuerdo en que estas situaciones se tienen que evaluar. Nosotros evaluamos después de cada paro toda la coordinación policía, fiscalía, municipio. Lo tengo que interrumpir un instante para seguir conversando, porque tenemos que ir rápidamente al Hospital 2 de Mayo. Comienza la conferencia de prensa. Adelante, Cristian. En relación a los eventos Así es, Carlos.